Otra vez está siendo dramática. Suspiró mi madre, apenas levantando la vista de su teléfono mientras yo me doblaba de dolor en la mesa del desayuno. Come tu desayuno y prepárate para la escuela. Me llamo Emily Parker, y con 16 años he estado librando una batalla, no solo contra una enfermedad misteriosa, sino contra la incredulidad de mi propia familia. Mamá, por favor, susurré, abrazándome el estómago. Algo anda muy mal. El dolor está empeorando. La habitación giraba y manchas negras danzaban en mi visión. Mi padre golpeó su taza de café sobre la mesa, haciéndome estremecer. «Ya basta», exclamó. «Tu madre y yo estamos hartos de estas payasadas buscando atención. Ya nos has hecho llegar tarde al trabajo 3 veces este mes con tus emergencias». Intenté ponerme de pie para demostrar que podía soportarlo como querían, pero mis piernas me fallaron. Caí al suelo, derribando mi silla. En lugar de ayudarme, mi madre solo puso los ojos en blanco. «Y el Oscar es para», murmuró. Mi hermana menor, Katie, me observaba desde el otro lado de la mesa, con el rostro lleno de preocupación y confusión. Con 12 años, le habían enseñado a creer la versión de mis padres, que su hermana mayor solo era una drama queen buscando atención. Así había sido mi vida los últimos 8 meses. Comenzó con fatiga y mareos, y luego evolucionó a dolor abdominal intenso y moretones inexplicables. Cada nuevo síntoma se encontraba con acusaciones y ojos en blanco de mis padres. Eran pilares de nuestra comunidad. Mi padre, un exitoso empresario; mi madre, presidenta del comité de padres y maestros. Su hija perfecta no podía estar enferma. «Levántate, Emily», ordenó mi padre. «Vas a la escuela». De alguna manera logré ponerme de pie, apoyándome en la mesa. Mi visión se nublaba, pero sabía que quejarme no ayudaría. La última vez que insistí en ir al hospital, me castigaron 1 mes por perder su tiempo y dinero. La escuela era un borrón de dolor y agotamiento. Mis calificaciones, antes perfectas, comenzaron a decaer, dándoles a mis padres más munición. «Mira, esto pasa cuando gastas toda tu energía fingiendo estar enferma en lugar de estudiar», decían. Mi mejor amiga Olivia era la única que me creía. Me vio deteriorarme día a día, impotente para ayudar. Durante el almuerzo apenas podía mantener la comida en mi estómago. «Te estás poniendo peor», susurró, viendo cómo empujaba mi sándwich intacto. «Necesitas ver a un médico». «No me llevarán», respondí, con la voz vacía. «Piensan que hago esto por atención». Entonces sucedió. El dolor en mi estómago se volvió insoportable. Intenté levantarme, pero el mundo se inclinó a un lado. Lo último que escuché fue a Olivia gritar mi nombre antes de que todo se volviera negro. Desperté en la enfermería, con la señora Hansen, nuestra enfermera escolar, mirándome con profunda preocupación. «Emily, ya llamé a tus padres», dijo con firmeza. «Y esta vez van a escuchar». Mis padres llegaron con expresión de molestia y vergüenza. «Lo sentimos mucho por esto», comenzó mi madre, con su rostro público perfectamente colocado. «Emily ha estado». «Señora Parker», la interrumpió la señora Hansen. «La presión arterial de su hija está peligrosamente baja. Presenta signos de anemia severa, y esos moretones en sus brazos no son normales. Como reportera obligatoria, no puedo dejar que se vaya sin atención médica adecuada». El rostro de mi padre se oscureció. «¿Nos está amenazando?» «No, señor Parker. Estoy protegiendo a su hija. O la llevan al hospital ahora o llamo a una ambulancia». Por primera vez, vi incertidumbre en los rostros de mis padres. Su fachada perfecta estaba resquebrajándose. «Está bien», exclamó mi padre. «La llevaremos, pero cuando nos digan que no hay nada, nuestro abogado se comunicará con ustedes». El camino al hospital fue tenso. Mi madre seguía murmurando sobre su comportamiento buscando atención, mientras mi padre apretaba el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Yo me senté en el asiento trasero, luchando contra olas de náusea, rezando en silencio para que esta vez alguien finalmente descubriera que estaba mal. En urgencias, el doctor ordenó análisis de sangre inmediatos. Mis padres esperaban impacientes, ya preparando sus discursos sobre tiempo perdido. Pero cuando el doctor regresó con los resultados, su rostro era grave. «Señor y señora Parker», dijo con voz seria, «necesitamos hablar sobre los análisis de su hija».
La mirada en su rostro hizo que hasta mi padre se sentara más erguido. Por primera vez desde que me enfermé, vi miedo en sus ojos. Algo estaba muy mal y esta vez no podían ignorarlo. Los resultados muestran anomalías graves, explicó el doctor. El conteo de glóbulos blancos está críticamente alto y las plaquetas peligrosamente bajas. Necesitamos admitirla de inmediato. La fachada perfectamente compuesta de mi madre se quebró. ¿Qué quiere decir exactamente? Necesitamos hacer más pruebas, respondió el doctor, con la mirada fija en mí, llena de preocupación genuina. Pero estos resultados son consistentes con leucemia. La palabra flotó en el aire como una nube pesada, leucemia. Aquello que temía secretamente durante esas largas noches de dolor inexplicable. Mientras mis padres desestimaban cada síntoma, mi padre se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Nuestra hija estaba bien hace apenas unos meses. Ha estado inventando síntomas por atención y ahora ustedes la fomentan con este diagnóstico dramático. La expresión del doctor se endureció. Señor Parker, tengo los análisis de sangre de su hija aquí. Estos números no mienten. Si no empezamos el tratamiento de inmediato, la vida de su hija corre peligro. El rostro de mi madre palideció. Pero solo estaba siendo dramática, dijo. Se equivocaron, interrumpió el doctor con firmeza. Y francamente, me preocupa cuánto tiempo han ignorado los síntomas de Emily. ¿Cuánto tiempo ha estado quejándose de dolor? 8 meses, susurré, casi inaudible. La mandíbula del doctor se tensó. 8 meses. 8 meses de leucemia sin tratar. Se volvió hacia mis padres, conteniendo apenas su enojo profesional. ¿Entienden lo que han hecho al retrasar la atención médica? Mis padres permanecieron sin palabras por primera vez que recuerdo. La imagen perfecta que tanto habían trabajado para mantenerse estaba desmoronando. A partir de ahí todo se movió rápido. Fui admitida en oncología, donde una enfermera amable llamada María me ayudó a instalarme. Al ver mis brazos llenos de moretones y mi rostro exhausto, prometió. Ahora vamos a cuidarte, cariño. Mi teléfono vibró con un mensaje de Olivia. La señora Hansen me contó lo que pasó. Lo siento mucho, M. Sabía que algo andaba mal. Debí haber hecho más. Le respondí con las manos temblorosas. Tú me creíste. Eso fue suficiente. Mis padres se sentaron en un rincón de mi habitación de hospital, perdidos y pequeños. La imagen perfecta de la familia Parker se estaba desmoronando. El maquillaje de mi madre estaba arruinado por las lágrimas que ya no podía ocultar. Y la presencia autoritaria de mi padre se había desinflado hasta algo casi irreconocible. La oncóloga, la doctora Matthews, entró para explicarnos mi plan de tratamiento. Vamos a necesitar quimioterapia agresiva, dijo, con voz suave pero firme. El cáncer ha avanzado mucho debido al diagnóstico tardío. Mi padre intentó interrumpir, pero la doctora Matthews levantó la mano. Señor Parker, necesito que escuche. El cáncer de su hija está avanzado. Si hubiera recibido atención médica cuando aparecieron sus primeros síntomas, quizá estaríamos teniendo una conversación muy diferente. El peso de sus palabras pareció golpear físicamente a mis padres. Mi madre comenzó a sollozar mientras mi padre se desplomaba en la silla, con el rostro pálido. Les dije. Susurré, con lágrimas rodando por mis mejillas. Les rogué que me creyeran. Esa noche, mientras yacía en mi cama de hospital, rodeada de máquinas que pitaban sin cesar, por fin dejaron que mi hermanita Katie me visitara. Entró sigilosamente, con los ojos abiertos de miedo y confusión. Amy, susurró, usando mi apodo de infancia. ¿De verdad estás enferma? Mamá y papá dijeron que estabas fingiendo. Le palmeé el borde de la cama y se sentó cuidadosamente. Se equivocaron, Katie. He estado enferma por mucho tiempo. Ella estalló en llanto. Lo siento, no te creí. Dijeron que las hermanas mayores a veces hacen cosas por atención. La abracé suavemente, ignorando el dolor en mis brazos magullados. No es tu culpa. Eres solo una niña. Ellos son los adultos. Deberían haber sabido mejor. Desde afuera de mi habitación, podía escuchar a mis padres discutiendo con la doctora Matthews sobre mi plan de tratamiento, todavía intentando mantener algo de control sobre la situación. Pero sus voces ya no tenían la misma autoridad, sus palabras estaban teñidas de desesperación y culpa. María entró para revisar mis signos vitales,
despidiendo a Katie con un recordatorio amable pero firme sobre las horas de visita. Mientras ajustaba mi cuatro, notó que me limpiaba las lágrimas. ¿Sabes cuál es la medicina más fuerte?, preguntó, acomodando mis cobijas. La verdad. Duele al principio, pero es lo único que realmente cura. Asentí, entendiendo que hablaba de algo más que mi enfermedad física. La verdad finalmente había salido. Y aunque era devastadora, también era liberadora. No más llamarme mentirosa. No más ignorar mi dolor. No más fingir. Al caer la noche en el hospital, escuché a mi madre llorando en el pasillo y la voz apagada de mi padre intentando consolarla. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Qué clase de padres somos? Esa sería la pregunta que los perseguiría por mucho tiempo. 3 meses después de iniciar la quimioterapia, mi vida se había transformado por completo. El hospital se volvió mi nuevo hogar, con sus máquinas pitando al ritmo constante y el flujo constante de enfermeras y doctores. Mi cabello se caía, mi cuerpo se debilitaba, pero extrañamente me sentía más fuerte que nunca. No físicamente, sino emocionalmente. La transformación de mis padres fue aún más dramática. Su perfección se había desmoronado, reemplazada por algo crudo y real. Mi madre dejó de asistir a reuniones del comité de padres y maestros, pasando sus días en mi habitación, desesperada por enmendarse. Traje tus libros favoritos, decía, acomodándolos cuidadosamente en la mesita de noche. Y hablé con tus maestros para enviar tus tareas. Su voz se quebraba, atrapada por la culpa que la perseguía constantemente. El cambio de mi padre fue más silencioso, pero profundo. El hombre que antes desestimaba mi dolor ahora se estremecía con cada gesto de sufrimiento en mi rostro durante el tratamiento. Una noche lo vi llorando en el pasillo, hablando con la doctora. Matthews. Lafayette, sollozó, con la voz quebrada. Se suponía que debía protegerla y en cambio. La doctora. Matthews respondió con firmeza pero con pasión. Lo mejor que pueden hacer ahora es estar ahí para ella. Necesita apoyo, no culpa. La verdad sobre mi condición se había esparcido por nuestra comunidad, destruyendo la imagen perfecta que mis padres tanto habían cuidado. Sus amigos, que antes los alababan como padres modelo, ahora susurraban a sus espaldas. El juicio en los ojos de las personas era inconfundible. Pero algo inesperado sucedió en medio de ese caos. Sin la presión de mantener las apariencias, nuestra familia comenzó a sanar. No solo yo, sino todos nosotros. Katie se convirtió en mi protectora más feroz. Entraba a mi habitación con determinación, armada con juegos de mesa e historias de la escuela. Jimmy Peterson dijo que estabas fingiendo estar enferma, anunció un día, con la barbilla en alto. Le dije que era un ignorante y que debía informarse sobre el cáncer. Tal como María me había enseñado. María, mi enfermera favorita, se había convertido en familia a su manera. Estuvo conmigo en mis momentos más oscuros, en las noches de dolor insoportable y miedo abrumador. Eres la persona más fuerte de este hospital, me decía, ajustando mis medicamentos. No lo olvides. Olivia me visitaba todos los días después de la escuela, trayendo tareas, chismes y normalidad. Ella había visto la verdad desde el principio y ahora se aseguraba de que todos los demás también la vieran. Incluso inició una colecta en la escuela para investigación contra el cáncer, usando una peluca calva en solidaridad cuando perdí mi cabello. 6 meses después del tratamiento, la doctora Matthews convocó una reunión familiar. Mis padres se sentaron rígidos en sus sillas, tomados de la mano tan fuerte que los nudillos se les pusieron blancos. Habían aprendido a temer las actualizaciones médicas, cargando con el peso de su respuesta tardía a mis síntomas. Pero esta vez, la doctora Matthews sonreía. Emily está respondiendo bien al tratamiento, anunció. Las células cancerosas están disminuyendo. Aún queda un largo camino, pero está luchando con fuerza. Mi madre rompió en llanto, lágrimas de felicidad esta vez. Mi padre simplemente apretó mi mano, sin poder hablar. Sin embargo, la doctora Matthews continuó, con expresión seria. Recomiendo terapia familiar. Lo que pasó antes del diagnóstico de Emily debe abordarse. Por primera vez, mis padres no discutieron ni intentaron mantener el control. Solo asintieron, aceptando que su fachada perfecta no valía el precio que todos habíamos pagado. Las sesiones de terapia fueron difíciles pero necesarias. Hablamos sobre la presión de las apariencias,
sobre por qué se negaron a ver mi enfermedad y cómo su negación casi les cuesta a su hija. Poco a poco, dolorosamente, comenzamos a reconstruir la confianza. Un año después de mi diagnóstico, me senté en el consultorio de la doctora Matthews para mi revisión rutinaria. Mi cabello estaba creciendo en parches suaves y mis últimos análisis de sangre mostraban resultados prometedores. «Sabes», dijo, revisando mis gráficas, «cuando llegaste, estaba enojada con tus padres. He visto casos de negligencia médica, pero rara vez de padres que se preocupan tanto por sus hijos. Solo que se preocuparon por las cosas equivocadas». Asentí, entendiendo lo que quería decir. «Han cambiado», dije en voz baja. «Todos lo hemos hecho». Esa tarde, mi familia se reunió en mi habitación de hospital para celebrar mi último escaneo limpio. Katie había hecho una tarjeta llena de brillantina para su valiente hermana mayor. Mi madre trajo sopa casera de verdad, en lugar de fingir que la comida del hospital estaba bien. Mi padre se sentó en silencio, pero sus ojos nunca se apartaron de mi rostro, como si temiera que pudiera desaparecer si lo hacía. «Lo siento», dijo de repente, con la voz gruesa. «Deberíamos haberte creído. Deberíamos haberte escuchado». «Lo sé», respondí, tomando su mano. «Pero ahora estás escuchando. A veces, las verdades más difíciles son las que más nos sanan». Mi enfermedad había destrozado la fachada perfecta de mi familia, pero al hacerlo, permitió que algo real y honesto creciera en su lugar. Ya no éramos perfectos. Éramos mejores que eso. Éramos reales. María asomó la cabeza, sonriendo a nuestra pequeña reunión. «Mírenlos», dijo cálidamente. «Así es como se ve la sanación». Y tenía razón. Todos estábamos sanando, no solo del cáncer, sino de las mentiras que nos contábamos sobre cómo debía ser la familia. La verdad nos había liberado, aunque el camino hacia ella había sido más difícil de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado.